Ok, muchachos, el día de hoy me encuentro con alguien especial. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, algo inusual, pero también tiene que ver con matemáticas y otra área, que es humanidades. Entonces, de este lado se encuentra mi compañera Alondra López Picasso. Alondra López Picasso, díganle Alondra Picasso, es suficiente, así como yo soy César Vera. Y vamos a hacer un test de 10 preguntas de mi área a ella y viceversa. Entonces ya saben que mi área pues, son las matemáticas, son las ciencias exactas, ese tipo de cosas, y su área son las humanidades. Ella estudió procesos educativos, entonces sabe mucho de humanidades. Vamos a ver qué onda con esto. Ayúdenme, por favor. ¿Algo que quieras decir antes de que comience el test? Ayúdenme, por favor. No, realmente no me acuerdo mucho de matemáticas. Tiene aproximadamente 7 años, que nada. Entonces, misericordia. Sí, o sea, prácticamente toda la carrera universitaria, ¿no? Sí, 7 desde que años, salí más o de la menos. preparatoria. Pues a ver qué tal nos va entonces. Son preguntas fáciles, son nivel preparatoria, medio superior. Y yo sé que te vas a acordar de algunas. Esperemos. Ok, entonces primera pregunta. Dice más o menos así. Tiene que ver con una materia que se llama cálculo, que seguramente la tomaste en tercero de preparatoria. Son las matemáticas más difíciles que se imparten en preparatoria. Entonces ahí va. Dice, rama de las matemáticas que se encarga del estudio del proceso de la antiderivación y que se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes. A, cálculo diferencial. B, cálculo integral. C, cálculo mental. D, cálculo renal. Fíjate en esas palabras clave de antiderivación y cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Tic tac, tic A ver, tac, tic tac. las opciones. Opciones otra vez. A, cálculo diferencial. B, cálculo integral. C, cálculo mental. D, cálculo renal. Yo digo que es la opción B. B, cálculo integral. Y la respuesta es Correcta. correcta. Caray. Ay, qué emoción. Pensé que no te ibas a acordar. No, de hecho no me esta. acordé. Ok, lleva una. Siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Quién es considerado como el padre de la geometría? A, Pitágoras. B, Euclides. C, Tales de Mileto. D, Geometrio. ¿Pitágoras? Sí. ¿Ya? ¿La marcamos? Sí, correcto. Incorrecto. Es Euclides. De hecho, de ahí sale el nombre de geometría euclidiana, que es la que se enseña en los colegios. La primera geometría fue impartida por Euclides en el libro Los Elementos, que tiene 5 postulados, conocidos como los 5 postulados de Euclides, que de hecho hay un video de eso, por si lo quieren ver. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama al triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados? ¿Sí? Ojo, mayor a 90 grados. A, obtusángulo. B, equilátero. C, rectángulo. D, el triángulo de las Bermudas. Es el... ¿Lo repito las opciones? A, obtusángulo. B, equilátero. C, rectángulo. D, el triángulo de las Bermudas. La A. ¿Obtusángulo? Ajá. ¿Seguro? Sí. 90 grados. Más de 90 grados. Sí, dice mayor a 90 grados. No dice mayor o igual, únicamente dice Sí, mayor. dice mayor. Y la respuesta es correcta. Ay, sí. Rayos. Emoción. Obtusángulo, pues sí, porque ese prefijo de obtuso Llevo 2. pues tiene que ver con un ángulo mayor a 90 grados. Siguiente pregunta. Esta tiene que ver un poquito con filosofía. ¿Cuál de los siguientes conceptos no necesita ser demostrado para ser válido? O sea, que se toma como cierto, como verdadero, aunque no lo demuestren. A, teorema. B, conjetura. C, axioma. D, el amor de tu ex. Ojo, piénsale bien. Piénsale bien. A ver, otra de las opciones. A, teorema. B, conjetura. C, axioma. D, el amor de tu ex. No necesita ser demostrado para ser válido. ¿La B? ¿Cuál era? Conjetura. Ajá, B. B, conjetura. Pues la respuesta es Correcto. incorrecta. Ah, es la C. Es la C, Sí. es axioma. Sí. Sí. Esos axiomas se necesitan para realizar una demostración para un teorema. Y una conjetura es una proposición o un enunciado que tiene ciertas bases de ser verdad, pero no ha sido demostrado. Entonces, antes de
un teorema está una conjetura. Y el axioma pues siempre es verdad aunque nadie te lo demuestre. Y bueno, el amor de tu ex pues depende, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Siguiente pregunta. ¿Cuántos llevas? 2. Dos, exacto. Ok, esta está muy buena, es como cultura general. Ya vale. ¿Cuál es el premio más prestigioso que puede recibir un matemático? ¿Sí? A. La medalla Fields. B. El premio Nobel de las matemáticas. C. El premio Abel. O D. El diploma de matemáticas Cotorra. ¿Te acuerdas de ese concurso en secundaria? ¿No? ¿Nunca participaste en matemáticas Cotorra? Nunca. Había una convocatoria y algo En así. secundaria nunca. No, es que es una convocatoria general que sale nacional, pues. Es una convocatoria nacional de matemáticas para estudiantes de secundaria y preparatoria, de cierta edad, ciertos niveles. Ese se llama Matemáticas Cotorra. Entonces es un concurso, primero es regional, estatal y después es nacional. Entonces es un diploma que se les da a aquellos estudiantes que son buenos en matemáticas. ¿Tú lo tienes? No. Nunca participé en ningún concurso, de hecho. Yo me revelaba. Entonces, ¿cuál es? A. Medalla Fields. B. El premio Nobel de las matemáticas. C. El premio Abel. O D. El diploma de matemáticas Cotorra. Es el más prestigioso que puede recibir un matemático. ¿Te suena alguno? Ya. ¿Ya? ¿Medalla Fields? Estoy bien. ¿Segura? ¿No te vas por el Nobel? No. Pues la respuesta es correcta. ¿Cómo sabías esa? Pensé que esa no la ibas a saber. Te sorprendería todo lo que sé. ¿Sabías que el premio Nobel de matemáticas no existe? ¿Sí? ¿Sí lo sabías? Eso sí lo sabía. Ok. Si no, me hubiera ido por eso. No existe el premio Nobel de matemáticas por una cuestión ahí de faldas, que después se los platicaremos. Ok, esta es un poquito intuitiva. Ahí va. ¿Cuántos lados rectos tiene un círculo? ¿Cuántos lados rectos tiene un círculo? A, 1, B, ninguno, C, infinitos o D, depende del tamaño. Sí. ¿Infinitos? ¿Por qué? ¿Por qué infinitos? Porque quiero. ¿Sí o no? A ver, pero hay que tratar de demostrar, ¿no? Algo de por qué sean infinitos. No lo sé, solamente lo sé. ¿Es intuición? Tú bien lo dijiste. Ok, pues sí, efectivamente, infinitos lados. Humanidades, muchos puntos. Pero tiene que ver con una cuestión de figuras geométricas inscritas en un círculo. Si tienes un triángulo inscrito en un círculo, tiene 3 lados, luego inscribes un cuadrado y se aproxima más a la circunferencia. Ajá, era cuando se trazan así como los grados así en los círculos y haces ya las figuras, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, son figuras inscritas en una circunferencia. Entonces, mientras más lados tenga esa figura, mientras más lados rectos, más se aproxima a la circunferencia, el perímetro. Entonces, por ahí una cuestión de límite, pues mientras más lados tenga, más se aproxima. Entonces, podemos considerar que tiene infinitos lados rectos. Pero, y entonces, o sea, entre más se acerca... Por eso te digo que tiene que ver con una cuestión de límite. Matemáticamente, de un círculo utilizando el concepto de límite. ¿Te acuerdas de eso? Del concepto de límite usando cálculo. ¿No? No. Bueno, el valor tiende al infinito. Y ese valor se refiere a los lados rectos. Bueno, vamos bien, vamos bien. Siguiente pregunta. Según Euclides, que ya vimos que es el padre de la geometría, la distancia más corta entre dos puntos es una A. Curva. B. Línea recta. C. Línea geodésica. D. Trayectoria no recta. La distancia más corta entre dos puntos, de acuerdo con Euclides. ¿Línea recta? ¿Qué más? A. Curva. B. Línea recta. C. Línea geodésica. D. Trayectoria no recta. Estamos hablando de Euclides y por lo tanto es la geometría. No siempre se tiene que euclidiana, pero Exacto. No siempre los términos tienen que relacionarse directamente. Bueno, en este caso sí. ¿Sí? A pesar de que hay varios tipos de geometrías, fractal, no euclidiana y así. Como estoy especificando que según Euclides, entonces estamos hablando de geometría euclidiana. Entonces, las opciones es curva, línea recta, ¿qué? Línea geodésica. Geodésica. Y trayectoria no recta. ¿Sí? C. Línea geodésica. ¿Segura? Sí. Ok, está marcada. Y la respuesta es incorrecta. Sí. Sí. La respuesta Línea correcta recta. es línea recta. Sí. ¿Sale? Porque estamos hablando de geometría euclidiana.
Hay otro tipo de geometría en donde la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino es la línea geodésica. Pero es otro tipo de geometría. Siguiente pregunta. Esta es un poquito de memorización, pero también puedes buscar la respuesta por eliminación. ¿Cuál es la fórmula para calcular la superficie de una esfera? Una esfera, un objeto en 3D. Sí. A. 4pi por radio al cuadrado. ¿Qué es B. eso? Pi por radio al cuadrado. C. Pi por diámetro. O D. No se puede calcular. Para calcular la superficie me refiero como a la cáscara. O sea, una naranja. ¿Sí? Entonces, como es una superficie, tiene que tener unidades de metros cuadrados, centímetros cuadrados. Cualquier unidad elevada al cuadrado, porque es área. Y no sé si te acuerdes de la fórmula para calcular el perímetro de un círculo o el área de un círculo. No sé, que son parecidas. ¿No? No, ¿verdad? ¿Cómo te explico? A ver, otra vez, opciones. A. 4pi por radio al cuadrado. B. Pi por radio al cuadrado. C. Pi por diámetro. D. No se puede calcular. ¿Pi qué? Pi. Bueno, las primeras tres opciones tienen el valor de pi. 4, a ver, es 4 pi. 4pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Estamos hablando del radio de la esfera. La B es pi por radio al cuadrado y la C es pi por diámetro. B. Pi por radio al cuadrado. Sí. Ok, le marcamos. Y esta respuesta es incorrecta. 4 pi. Sí. Sí. Fíjate, te dije que esta pregunta la podías responder correctamente por eliminación. Porque pi por radio al cuadrado es una fórmula muy conocida por todos y es para calcular el área, pero de un círculo, no de una esfera. Un círculo pues es una geometría plana, ¿no? Luego, pi por diámetro es para calcular el perímetro de ese círculo. ¿Sale? Entonces ya eliminas dos y te quedas con A y D. Y bueno, D es que no se puede calcular, pues es una figura geométrica conocida, ¿sí? De las más perfectas. Y pues tiene que ser 4pi por radio al cuadrado. Te iba a decir eso. Siguiente pregunta. ¿Cuántas llevas? ¿4, 4? 4 de 4. Ándale, va mitad y mitad. 4 buenas, 4 malas. Tiene que contestar estas dos preguntas bien para tener un 6. ¿Cuál es el objeto de estudio de la siguiente rama de las matemáticas? Esta rama se llama topología. ¿Sí? Topología es una rama de matemáticas. De hecho, es un poquito reciente. A. Los topos. B. Los números. C. Las transformaciones de las figuras. O D. Superficies de terrenos. D. Superficies de terrenos. Sí. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando de matemática? Sí. Ok, pues la respuesta es incorrecta. Sí, es incorrecta. A lo mejor la confundiste con topografía. Sí. Sabía, esa era la intención. Sí. Pero sí, topografía tiene que ver con los terrenos y el cálculo de áreas y todo eso. Pero esta se llama topología. Es una rama de matemáticas que es más reciente. Entonces la respuesta correcta es reciente, porque el teorema de Pitágoras, la geometría euclidiana, es de hace miles de años. Es antes de Cristo y este es después de Cristo. Relativamente reciente. La respuesta correcta es transformaciones de las figuras. ¿Cómo ibas a verlo? Esta es la última entonces. En el año 1900, ¿sí? O sea, hace 119 años, todo el conocimiento matemático cabía en 80 libros. ¿Sí? O sea, Pitágoras, Euclides, sus postulados, Newton, todo eso, todo el conocimiento matemático cabía en 80 libros. ¿Cuánto ocuparía el conocimiento matemático actual en el año 2019? ¿Sí? Obviamente tiene que ser mayor de 80 libros. A. 100 libros. B. 10,000 libros. C. 100,000 libros. D. Todo cabe en la memoria de Pitágoras. B. ¿Segura? Sí. ¿Ya de plano? Sí, ya. Sí. Bien. Súper bien. Fíjate la diferencia, ¿no? Porque son 80 libros en 1900. Y si dices que son 10,000 libros, la diferencia son 9,920. ¿No crees que es mucho? No. Pues es mucho más. Son 100,000. Sí, la respuesta correcta son 100,000 libros. O sea, es una cuestión exponencial. Ok. Crece bastante rápido. Estaba muy segura. ¿Y cuántos contestaste bien entonces? 4. Bueno, hay que tener en cuenta de que
Su área es humanidades, mi área es ciencias exactas. Entonces vamos a ver cómo nos va en el siguiente test. A ver si tengo 4 preguntas Espero buenas que tengas 2. o 6 preguntas, pues a ver. No tengo ni idea de humanidades. Pues a ver. Bueno, entonces agradecemos a Alondra Picasso. Gracias por esta colaboración, este test de 10 preguntas. Y quédense porque la segunda parte del video viene aquí arribita.